Ya, buenas noches a todos. Hoy día vamos a destinar esta sesión para proponer una actividad que luego en la próxima clase vamos a entrar en sus detalles, en su análisis. Entonces, la actividad previa al análisis que vamos a hacer consiste es un análisis de los principios. Ustedes van a realizar un análisis de los principios fundamentales de los derechos humanos. En las dos declaraciones importantes que hemos estado revisando en la historia de los derechos humanos, como quinta actividad académica o formativa. Entonces, la propuesta es la siguiente. Van a identificar los principios fundamentales de los derechos humanos en los diferentes pactos internacionales y la forma para garantizar estos derechos. O sea, son dos cosas que hay que hacer. Fíjense, subrayen. Uno es identificar los principios fundamentales en las declaraciones de los derechos humanos, y por el otro lado es cómo se garantizan estos derechos. Entonces, en el primer caso, los principios fundamentales, uno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implica que ustedes van a hacer una revisión, ¿no? Una revisión bibliográfica de esta declaración. Si bien no lo tienen los documentos en físico, lo pueden ustedes, a las distintas publicaciones que existen en el Internet. Hay un sinnúmero de publicaciones sobre este documento. Entonces entran y pueden revisar. También en el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces van a revisar los principios fundamentales. Aquí por favor, subrayen, aumenten los principios fundamentales. Entonces, vuelvo a repetir, y mejor, si les sugiero, si en caso ustedes lo pueden hacer, bajar estos dos documentos, que son documentos importantes en su proceso de formación profesional, no solamente para la materia, sino en términos del trabajo profesional, del análisis profesional que uno de aquí para adelante van a realizar. Entonces, los principios fundamentales van a identificar y van a anotar, van a transcribir, ¿no?, los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, fíjense aquí lo que hay que tener en cuenta, cuáles son los principios fundamentales, ¿no? A qué se refieren los principios fundamentales en un derecho. Entonces también eso hay que revisar. Ya hablamos en una de las clases que estábamos desarrollando los principios, lo diré en la historia, también hablamos sobre los principios fundamentales, ¿no? Son los derechos constitucionales, ¿no? O los derechos principales, podríamos decir, ¿no? En el caso de los estados, son los principales derechos constitucionales, y en el ámbito internacional vendrían a ser los derechos principales en esas declaraciones de derechos internacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos derechos principales, ¿no? Entonces, para mayor claridad de los principios fundamentales, también ustedes pueden revisar en una vasta literatura que ustedes pueden encontrar en el Internet. Segundo, cuando hablamos de las formas para garantizar este derecho, estamos hablando de la fórmula de estrategia de defensa sobre los derechos humanos. Entonces, en este caso, las estrategias se formulan de acuerdo a los procedimientos constitucionales. O sea, cada constitución elabora sus estrategias, ¿no?, sobre la base de estos principios universales, ¿no? Elaboran sus estrategias de defensa, ¿no? Y estas estrategias de defensa
están en los procedimientos constitucionales de cada estado. Entonces, por eso ustedes, en este caso, van a revisar la constitución del estado boliviano. Entonces, tienen que irse a toda una revisión de la constitución política del estado para ver su procedimiento de defensa de los derechos humanos. Esas serían las estrategias, ¿no? Entonces, en otras palabras, son dos actividades o dos tareas, ¿no? La primera tarea, que es identificar los principios fundamentales sobre la base de dos declaraciones, una de la Declaración Universal y otro de la Declaración de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, y el otro es indicar cuáles son los procedimientos constitucionales de defensa de los derechos humanos, en el caso de nuestro Estado. ¿De acuerdo? Ahí, si vale un poquito la orientación, hay que tomar en cuenta, muchas veces se refiere, por ejemplo, a los derechos del país, dice. No tienen que ir de una u otra manera manejando un lenguaje más técnico. Por ejemplo, cuando hablamos de país, no corresponde. Cuando estamos hablando de derechos, no corresponde el concepto de país. El concepto de país tiene otra connotación, una connotación más geográfica, más paisajística, ¿no? Y en el caso, cuando hablamos de derecho, estamos hablando, o aspectos constitucionales más, estamos hablando de la organización del Estado, ¿no? Entonces, cuando en este caso, si referimos a los derechos humanos, estamos hablando de los derechos humanos en el Estado boliviano. No vamos a cometer ese error, vuelvo a repetir, es decir, los derechos humanos en el país, ¿no? Después, estas aclaraciones las hice en la materia de ciencias políticas y pensamiento político. Ojalá ustedes, esos sus apuntes, sigan revisando, ¿no? ¿Qué es Estado? ¿Qué es nación? ¿Qué es país? Eso es elemental. Eso es fundamental, es básico en el manejo de un profesional como la especialidad que ustedes están formando. ¿De acuerdo? Entonces, Estado, nación y país. En función a estas actividades, vamos a desarrollar la próxima clase, el análisis respectivo, viendo las clasificaciones de los derechos. Esta quinta actividad la tienen que presentar la próxima clase. ¿De acuerdo? Esa sería la actividad para poder luego trabajar. ¿Alguna consulta al respecto?